Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación. En el día de hoy vamos a hablar de cuál es su estilo de resolución de conflictos. Esta es una presentación que damos desde el ARC de King County y esperamos que encuentren la información útil. Ah, Queremos comentarles que esta presentación también es parte de una serie de talleres que realizamos esta primavera y eso es parte de una red de asistencia técnica para prácticas inclusivas y es una colaboración, se trata de una colaboración estatal entre la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, WestEd, y los socios educativos a lo largo del estado de Washington. Uno de esos socios es la Colaboración para la Participación Familiar y nosotros, de Arc of King County, formamos parte de esa colaboración. Y por eso esta primavera organizamos talleres para ayudar a los educadores a aprender más sobre la discapacidad y las maneras de apoyar a las familias, así como también ayudar a las familias a aprender más sobre lo que es aprendizaje inclusivo y cómo abordar el proceso de educación especial. ¿Quiénes somos? Bueno, el Arctic King County es una organización sin fines de lucro que promueve y protege los derechos de las personas con discapacidades intelectuales u otras discapacidades del desarrollo para que todos puedan vivir, aprender, trabajar y jugar en la comunidad. El ARC también de King County está impulsado por la creencia fundamental de que todos merecen escribir su propia historia de vida, y esto significa darle acceso real a la educación, un empleo que tenga un sentido para las personas, asistencia sanitaria de calidad y conexiones con la comunidad que sean genuinas. Nosotros ofrecemos información y apoyo familiar, navegación de sistemas, educación y apoyo y apoyo para que participen en la vida cívica, y también llevamos a cabo un programa de vida asistida para adultos que tienen discapacidad intelectual o del desarrollo. Ayudamos a las personas con muchos temas. Los más comunes son educación especial, vivienda y los apoyos a largo plazo. Y les dejamos ahí el enlace para que puedan ustedes conectarse a nuestra página web y puedan, ¿no?, ver un poco toda la información y los recursos que tenemos ahí. Em, Mi nombre es Sandra Urite y soy la supervisora de lo que es el apoyo, el programa de apoyo multicultural para las familias que hablan español u otras lenguas. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de la relación, cómo se establecen las relaciones con lo que es el equipo del IEP, que es el programa de educación individualizado que tienen los estudiantes cuando son elegibles para recibir servicios de educación especial. También vamos a hablar de cuáles son los distintos estilos para responder a los conflictos y de esa manera tratar de identificar cuál es el estilo de respuesta a los conflictos que puede tener cada persona, cómo reconocer la verdadera necesidad tanto de las familias como del lado de las escuelas, la importancia de usar preguntas abiertas, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle por qué, cómo se establece la comunicación, cuáles son las partes, cómo comunicarse con la escuela, cómo trabajar con los intérpretes y también algunas estrategias para evitar errores o conflictos a veces que se dan en las comunicaciones cuando estamos usando intérpretes. Y como siempre va a haber un tiempo para preguntas si es que ustedes tienen algunas preguntas luego de la presentación. Cuando estamos estableciendo lo que es nuestra relación como padres, ¿no?, con el equipo del IEP de nuestros hijos, es importante saber que los conflictos siempre van a surgir.
de alguna manera es inevitable. Cuando hay interacción entre personas, surgen muchas veces conflictos. eh, Suceden en todos los entornos y, ¿no? Obviamente también están incluidas las escuelas. Si sus hijos tienen un plan de educación individualizado, un IEP, es muy posible que en algunos momentos ustedes, papás, y la escuela no estén de acuerdo en algunas de las decisiones que se deben tomar. Y esos conflictos a veces, si no se resuelven, pueden tener consecuencias negativas, pueden crear un mal ambiente, ¿no? Que va a afectar a nuestros hijos, al estudiante, también al personal de la escuela, a los papás y obviamente a toda lo que es la comunidad escolar. Mm. Vamos a ver que hay 5 estilos de respuesta al conflicto y esto es un gráfico que vamos a explicarlo un poquito para que vean, para analizar los estilos de respuesta al conflicto. Por un lado, vamos a ver la parte de la cooperación, o sea, cuando uno coopera, uno qué grado de interés tiene en satisfacer las necesidades de los demás. Entonces puede uno ir desde ser no cooperativo a ser muy cooperativo. Y por otro lado, vamos a hablar de lo que se dice asertividad, que es en realidad la capacidad de poder expresar nuestras opiniones, nuestras creencias de una forma directa, sincera y respetuosa. Y una persona puede ser a veces eh, para nada asertiva o puede ser, ¿no? Muy asertiva. Vamos a ver que hay 5 estilos de respuesta al conflicto y los vemos aquí en este cuadro. Ah, un estilo se llama competitivo, el otro es cooperativo, complaciente, evasivo y en el medio vemos el quinto que es el comprometido. Y ahora vamos a ver un poquito cada uno, de qué se trata, cuáles son sus características. Vamos a empezar por el estilo evasivo. Cuando una persona se enfrenta a los conflictos de manera evasiva, quiere decir que la persona lo que generalmente busca es evadir o eludir el problema, ¿no? Posponerlo hasta otro momento o directamente retirarse del conflicto, ¿no? En este tipo de estilo, la persona prefiere retirarse físicamente o mentalmente antes que tener que ah, sufrir la tensión y la frustración que crea muchas veces tener un conflicto. Entonces, muchas veces vamos a ver que cuando se dan conflictos, puede haber una de las partes puede tener este tipo de estilo de respuesta, un estilo evasivo, ¿no? Que trata de evadirse, eludir el conflicto, ¿no? Alejarse de él. Este estilo evasivo a veces puede ser eh, útil en ciertas situaciones donde el conflicto no es algo muy relevante o es un conflicto menor, pero puede generar mucha frustración y resentimiento si se usa constantemente y finalmente nunca se aborda cuál es el problema, cuál es el conflicto. Otro de los estilos para resolver los conflictos o, digamos, responder frente a los conflictos es el estilo competitivo. Este estilo lo que hace es pone el interés del individuo por encima del interés de los demás, ¿no? Las personas que tienen este estilo de respuesta al conflicto generalmente están muy orientados a tener como el poder, eh,
¿no? Competir, justamente por eso le dicen competitivo, tratar de ganar de alguna manera, ¿no? O sea, para ellos el conflicto o se gana o se pierde, ¿no? Entonces ellos van a hacer todo lo posible por intentar ganar, porque su idea o su creencia o su opinión sea la que finalmente triunfe. Y muchas veces vemos que en los equipos del IP, la parte de la administración de la escuela puede asumir un poco este tipo de estilo de respuesta, ¿no? Como que muchas veces la administración de la escuela es la que siempre quiere finalmente que su posición o su postura sea la que triunfe. Y a veces, digamos, si bien no es un estilo muy positivo para resolver los conflictos, puede llegar a servir en situaciones de emergencia donde hay que resolver muy rápido y hay que tomar decisiones muy rápidas, pero si estamos hablando de la relación con el equipo del IP, con el equipo de la escuela, utilizar este tipo de estilo de resolución de conflictos puede hacer que se creen resentimientos y que no haya una buena relación a largo plazo entre los maestros y la familia. Otro de los conflictos es el complaciente. Perdón, otro de los estilos de respuesta al conflicto es el complaciente. Las personas que utilizan este estilo de respuesta, lo que generalmente hacen es dejan de lado sus propias necesidades, sus preocupaciones para satisfacer las necesidades y las preocupaciones de los demás, ¿no? Lo que hacen normalmente es, frente a un conflicto, ceder, ¿no? Y dejar que la otra parte finalmente gane de alguna manera, ¿no? Prefieren decir, bueno, no, que no se tenga en cuenta lo que mi idea, mi pensamiento, mi opinión y dejo que triunfe el de la otra persona, ¿no? Eh, de alguna manera es como tratar de agradar al otro, ¿no? Entonces, haciendo eso, poniendo la opinión del otro, la necesidad del otro por encima de la de uno mismo. Esta es una estrategia útil si digamos la principal prioridad de una persona es no tener peleas y tener una relación a largo plazo con el equipo del IP, pero obviamente en algún momento aún la persona que utiliza este estilo de resolución de conflictos va a empezar a tener cierto resentimiento de que nunca su posición es la que triunfa o nunca su posición se tiene de acuerdo y entonces realmente el conflicto se puede hacer aún peor. Como dije, es más, puede ser adecuado si lo que queremos es mantener, ¿no? Una relación que no tenga ningún tipo de roce y que sea amable, pero a la larga es, si siempre una parte es la que cede, ¿no? La que renuncia de alguna manera a que su opinión se escuche o se tome en cuenta, a la larga eso genera también, como les dije, resentimientos entre las partes. Y tenemos ahora el estilo de respuesta comprometida o comprometido. Eh, en este tipo de respuesta a los conflictos, básicamente, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata como de eh, dividir las diferencias y tratar de encontrar un punto medio, o sea, algo que conforme a las dos partes, ¿no? Que deje contentos a una parte y a la otra. Entonces, lo que se hace es tratar de buscar una solución que sea aceptable para las dos partes, que las dos partes se sientan que de alguna manera parcialmente han ganado. Puede ser, obviamente, una solución
rápida, pero eh, no siempre va a resolver el conflicto porque de alguna manera no se está cediendo parte tal vez de lo que uno opina o de lo que uno quiere expresar para poder llegar a un acuerdo con el otro. Entonces, no es algo malo, pero digamos que eh, de alguna manera también no es tal vez el mejor estilo de respuesta cuando estamos relacionándonos con el equipo del IP. Eh, es importante entender que este estilo de resolución o de respuesta al conflicto, el estilo comprometido, hace que al final nadie haya ganado completamente, ¿no? De alguna manera es un poquito para un lado, un poquito para el otro, pero digamos, ambas partes tienen que ceder, ¿no? En ciertas partes de su opinión o de su idea para poder llegar, ¿no? A un compromiso y a una solución que les deje satisfechos a las dos partes. Y ahora vamos a ver el estilo cooperativo, ¿no? Este es un estilo que es difícil de utilizar porque básicamente las personas que quieran usar este tipo de estilo de respuesta al conflicto tienen que trabajar mucho con la otra parte para encontrar una solución que satisfaga plenamente a ambas partes, no solamente un poquito a una parte, un poquito a otra, sino plenamente a las dos partes, a los dos lados. Entonces, cuando uno quiere utilizar o utiliza este tipo de respuesta, uno tiene que profundizar cuál es el conflicto, cuál es el problema, identificar las preocupaciones o las necesidades de cada una de las partes y tratar de encontrar una solución que satisfaga plenamente a las dos partes. Eso es difícil, requiere confianza, requiere apertura, eh, requiere no poder abrirse a explicar cuál es la perspectiva que uno tiene, pero también escuchar la perspectiva de la otra parte para lograr una mayor comprensión. Y este estilo, el estilo cooperativo, podemos decir que es el estilo más eficaz en las situaciones donde se requiere encontrar una solución que sea creativa, que sea a largo plazo, pero también hay que tener en cuenta y saber que este es un estilo que puede requerir tiempo y esfuerzo, porque, como les dije, uno tiene que sentarse realmente a trabajar con la otra parte para encontrar una solución que satisfaga a las dos partes. Entonces puede tomar más tiempo que tal vez si utilizamos algunos de los otros estilos de respuesta. También es importante mencionar que no podemos decir que existe un estilo que sea correcto y otro incorrecto. Eh, el estilo más adecuado muchas veces va a depender de la situación y también de las características y la personalidad de las partes que están involucradas, ¿no? Hay personas que tienen ya por su personalidad un estilo, por ejemplo, más competitivo, mientras que otros tal vez tienen una personalidad más complaciente, entonces responden de esa manera o más evasivo. Eh, y también muchas veces uno puede responder frente a diferentes conflictos utilizando un estilo distinto, no siempre tal vez utilicemos el mismo. Eh, hay que ser flexible y hay que entender que a veces, ¿no? Dependiendo las situaciones, tal vez tengamos que usar diferentes estilos y no siempre el mismo. También puede ser que en algunas circunstancias usemos como una especie de combinación de estilos para poder lograr una resolución mucho más efectiva para ese conflicto. Y para poder lograr esto, para poder lograr eh, trabajar
con el equipo del IP de nuestros hijos, es necesario poder reconocer y respetar las necesidades tanto de la familia como de la escuela. Y si hay una relación en la cual las partes respetan, reconocen y respetan las necesidades del otro, se va a generar una confianza y esa confianza va a permitir poco a poco que se puedan resolver los conflictos de la manera más satisfactoria para todos. Es muy cierto que cuando uno está eh, enojado o cuando está frustrado o tal vez cuando hay algo que realmente uno quiere decir o que una opinión que uno quiere dar, es difícil poder pensar, como le dicen a veces, en frío o racionalmente cuando todas las emociones en ese momento están a flor de piel. Eh, entonces, es muy importante saber que cuando uno reduce, las personas pueden reducir esa tensión, esos nervios, todas esas emociones, cuando sienten que el del otro lado, la otra parte, los está escuchando y los está valorando. Cuando uno reconoce que la otra parte realmente está sentada ahí para escucharnos y está valorando lo que nosotros decimos, probablemente nuestras emociones entonces no estén tan a flor de piel y podamos estar más tranquilos, más calmos, con menos tensión para poder comunicarnos. Y para eso es importante reconocer que en cuanto a la relación que tienen las familias con la escuela, ¿no? Eh, cada una de estas partes puede tener una necesidad que para cada uno de ellos es real, pero que tal vez no es la misma. Y no significa muchas veces que, oh, la escuela está en contra mía, sino que lo que significa tal vez es que la escuela está a favor de sí misma, ¿no? Está viendo solamente su propia necesidad y no también la necesidad de la familia. Por ejemplo, las escuelas tal vez estén enfocadas en las necesidades económicas, ¿no? Lo que es su presupuesto, los gastos, qué es en qué tienen y deben gastar el dinero, en qué cosas no. También las escuelas van a estar tal vez mucho más enfocadas en las consecuencias legales a veces de ciertas decisiones que se toman, porque ellos tienen ciertas responsabilidades legales. A veces puede ser también una cuestión, ¿no? Como de orgullo, ¿no? De decir, bueno, realmente la escuela lo que quiere es que su posición, su idea sea la que se escuche y la que triunfe. A veces puede ser también que en las escuelas, por más que las personas que trabajan ahí, la gran mayoría son profesionales, puede ser que haya falta de conocimientos o también faltas de habilidad. Entonces eso también va a generar, ¿no? Conflictos a la hora de relacionarse con las familias. Y en cambio, las familias pueden ser que sus necesidades estén más enfocadas en la seguridad para sus hijos, para el aprendizaje, para que asegurarse que sus hijos están teniendo un crecimiento educativo, que están teniendo la oportunidad de sus hijos de sociabilizar. Muchas veces también a los papás les preocupa. eh, Está un poco como tensión o situación de estar la escuela contra el hogar, ¿no? Como si fueran dos bandos diferentes. Y puede haber muchas otras también necesidades que pueda tener la familia. Entonces, hay que entender cuando nos sentamos con el equipo que cada una de las partes puede tener necesidades que son reales y que son distintas justamente por la parte que están representando. Entonces, poder reconocer
realmente la necesidad del otro, respetarla y valorarla es un paso muy importante a la hora de evitar conflictos o a veces poder resolverlos si el conflicto aparece. Y una forma que nosotros podemos darnos cuenta o descubrir cuál es la necesidad del otro es usándolo algo que se llama la escucha activa. ¿M? Eh, que tiene como varios ingredientes, como si fuera una receta. Para escuchar realmente a la otra parte, al otro, de una manera activa, es muy importante la comunicación no verbal, o sea, la postura de nuestro cuerpo, el contacto visual, por ejemplo, asentir, ¿no?, con la cabeza cuando la otra persona está hablando. También es importante reflexionar sobre lo que la otra parte está expresando, las ideas, las emociones, y también replantearse o comprobar si lo que nosotros creemos que es la necesidad del otro es así, realmente esa es la necesidad que el otro tiene. Y también es importante para poder escuchar de manera activa, usar preguntas que se llaman preguntas con intención, ¿no? O sea, preguntas que le llaman también abiertas, que vamos a ver ahora de qué se trata. Las preguntas abiertas ayudan a que se pueda dar una mejor conversación entre las partes y ayuda para que la conversación avance y no quede frenada o estancada. Las preguntas abiertas son preguntas que se utilizan para conseguir información, para tratar de entender, averiguar cuál es la necesidad del otro. Se pueden usar también para promover, ¿no?, la comprensión, comprender al otro, comprender su postura, para generar y encontrar soluciones. eh, y normalmente una pregunta abierta es una pregunta que no se responde con sí o con no, sino una pregunta que da el lugar y el espacio para que el otro pueda expresarse y comunicarse, ¿no? De alguna manera, si usamos preguntas que solo se responden sí o no, estamos hablando de preguntas cerradas, porque la persona responde sí o responde no y ya está, ahí se terminó. En cambio, si queremos que la conversación fluya, usar preguntas abiertas es mucho más eh, importante y es mucho más efectivo. Justamente cuando estábamos hablando dijimos que en toda relación entre personas es normal que puedan surgir los conflictos. Y la mayoría de las veces los conflictos surgen porque hay una mala comunicación o hay una falta de manejar o gestionar lo que son las emociones. Tenemos que tener en cuenta que en toda comunicación, no solo en la comunicación con la escuela, sino en la vida diaria comunicándose con cualquier persona, hay varias partes que son importantes para tener en cuenta. Por un lado está el mensaje, lo que, digamos, el contenido, lo que una de las personas está tratando de transmitirle a la otra, ¿no? Con sus palabras. Está lo que se llama el emisor, que es la persona que está justamente emitiendo el mensaje, está dando el mensaje, y la persona que está recibiendo ese mensaje se la conoce como el receptor, ¿no? Y obviamente esas posiciones, esas partes cambian porque en el momento en que el receptor contesta, ¿no?, se convierte en emisor y la persona que antes era el emisor se convierte, al escuchar, se convierte en un receptor. Y también hay que tener en cuenta el estilo que usamos de comunicación, que es la manera como nosotros muchas veces expresamos lo que queremos decir y lo que queremos finalmente que la otra persona escuche,
¿no? El mensaje que la otra persona queremos que escuche. Es importante porque cuando nosotros nos vamos a comunicar con la escuela, todo esto va a entrar en juego, ¿no? Eh, Algunas de las sugerencias que les podemos dar para tener una comunicación clara con la escuela es, en primer lugar, que la comunicación, en la medida de lo posible, tiene que ser siempre por escrito. Eso ayuda a poder hacerle un seguimiento más claro. Puede servir hasta como prueba, ¿no? De que sí, yo me comuniqué con la escuela y le pedí esto o le pregunté esto, ¿no? Y lo mismo la escuela, decir, sí, yo me comuniqué con la familia y le informé de esto o de esto otro. La mejor forma hoy en día es utilizar el correo electrónico. Entonces podemos enviarles, ¿no? Correo electrónico en la medida de los posibles. Si nosotros, por ejemplo, queremos una, arreglar o coordinar una reunión con el equipo, es incluir en ese correo electrónico a todos los miembros del equipo del IP o a tantos como nos sea posible. Y también es importante, como los papás, saber que tienen derecho a llevar a alguien que los acompañe a la reunión del IP. Sería un invitado que puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una persona que presta una colaboración como para abogar también por la familia. Es un derecho de los padres, pero es muy importante que como papás ustedes sepan que si van a llevar a un invitado a esa reunión, tienen que informarle a la escuela con anticipación, darle el nombre del invitado, de la persona que ustedes van a llevar y también cuál es la función, ¿no? Especialmente si es una persona que viene tal vez de una organización para darles a ustedes apoyo durante la IP. Y como sabemos, en las escuelas tenemos estudiantes que sus familias vienen de muchísimos lugares del mundo, alrededor del mundo, de distintos países, y por lo tanto, eh, esos papás muchas veces hablan otros idiomas que no son inglés, y cuando necesitan comunicarse con la escuela, eh, obviamente, la escuela tiene el deber de proporcionar el servicio de interpretación a todos los papás que tengan un idioma materno que no sea el idioma inglés. Esto es algo muy claro en el estado de Washington. La escuela deben proporcionar servicios de interpretación cuando, ¿no?, la familia lo solicita. Y esto incluye tener un intérprete para las reuniones de la IP o también para otras conversaciones que los papás y la escuela puedan tener. eh, Así también como la traducción de documentos como el documento del IP para que esté en la lengua materna de los padres, para que los padres puedan leerlo, puedan entenderlos. Eh, Muchas veces las escuelas dicen que no pueden hacerlo o que no tienen quien lo haga, pero la realidad es que ellos tienen que proporcionar, por un lado, los intérpretes, por otro lado, también la traducción de documentos como el documento del AIP en el idioma de la materno de la familia, en caso que la familia así lo solicite. Y es muy importante saber que eh, aunque los padres manejen un poco de inglés, hablen un poco de inglés o entiendan un poco de inglés, aún así, si los papás dicen, yo prefiero que haya un intérprete presente en la reunión, la escuela debe proporcionarlo, porque am, es muy importante que podamos entender
absolutamente todo lo que se dice en la reunión. Entonces, si uno no se siente que tiene un manejo del idioma inglés del 100%, entonces, si uno no usa un intérprete, tal vez pueda correr el riesgo de no entender totalmente lo que se dice o entender algunas partes o malinterpretar algo que se dice en la reunión. Entonces, aunque ustedes puedan manejar un poco el idioma inglés, siempre tienen el derecho de solicitar igualmente la presencia de un intérprete. Y cuando decimos intérprete, es muy importante destacar que el intérprete tiene que ser un intérprete calificado, ¿sí? No puede ser un familiar, ni el mismo estudiante o alguien que trabaja ahí en la escuela y que habla el idioma de los papás, sino que tiene que ser un intérprete calificado. Y estos servicios o servicios de interpretación son eh, ofrecidos a las familias de manera gratuita, o sea, los papás no tienen que pagar por que la escuela les ponga un intérprete para la reunión. Si ustedes van a tener una reunión con la escuela y ustedes saben que van a necesitar un intérprete, es importante que se lo dejen saber a la escuela lo antes posible para darles el tiempo a ellos a que puedan solicitar el intérprete, porque eso tiene un proceso y no se puede hacer de un minuto para el otro, sino que puede tener un tiempo. Entonces es importante avisarle a la escuela con anticipación que ustedes van a solicitar que haya un intérprete durante la reunión que van a tener. Y nosotros en el ARC tenemos también servicio de interpretación telefónica que obviamente utilizamos muchas veces cuando las familias nos contactan y no hablan inglés o no hablan en este caso también nosotros tenemos personal que habla español, entonces si alguien llama y habla español, no necesitamos intérprete, pero obviamente nos llaman familias que hablan muchísimos otros idiomas, entonces tenemos la suerte de poder contar con un servicio de interpretación telefónica que nos ayuda a poder comunicarnos con las familias. Y aquí les vamos a compartir un poquito algunas tips o estrategias para evitar algunos de los problemas o a veces errores que se producen cuando se está utilizando intérpretes que pasan a veces comúnmente, pero es importante tal vez si sabemos esto, podemos evitar que esos conflictos o esos problemas surjan. Del lado de lo que sería la escuela, cuando la escuela solicita un intérprete, es importante también que la escuela prepare al intérprete con una breve explicación de cuál es el propósito de la reunión, quiénes van a participar y, de ser posible, copias también de los documentos que se van a revisar. También, ¿no? Asegurarse de revisar el rol del intérprete y las expectativas para que todos los participantes, ¿no? Puedan tener una comunicación eficaz. Y cuando hablamos del rol del intérprete, es importante señalar que el intérprete está ahí para interpretar, no está ahí para dar sus opiniones personales, no está ahí para decirle a la familia lo que tiene o lo que no tiene que hacer, sino que está para facilitar la comunicación a través de la interpretación entre la escuela y la familia. Eh, es importante que el intérprete, ¿no? Obviamente, si escucha algún término que realmente desconoce o no está totalmente seguro del significado, el intérprete se asegure primero de preguntar, de aclarar cuál es el significado de ese término, de esa palabra, antes de, ¿no? Transmitírselo, interpretárselo a la familia o al revés, ¿no? A la escuela. Eh, y aunque
estén usando un intérprete, es importante que la escuela, cuando está hablando la maestra o alguno de los terapeutas, le hablen directamente a la familia, aunque estén utilizando un intérprete, ¿no? Porque a veces los miramos solamente al intérprete y la familia se siente de alguna manera como descolocada o como que no es parte realmente de esa conversación. Eh, También hay que pedirle al intérprete que interprete todo, las preguntas, los comentarios, para que ustedes puedan responder de manera directa y lo más completa, una respuesta lo más completa posible. Eh, Esto es evitar que el intérprete haga como un resumen y interprete eso, un resumen, porque en el resumen el intérprete tal vez puede dejar partes del mensaje que realmente son muy importantes y entonces la otra parte se queda sin saber toda la información que se dio. Entonces, por eso el intérprete debe interpretar todo lo que se dice y todos los comentarios que se hacen. Eh, También la escuela tiene que estar pendiente de lo que es la comunicación no verbal de la familia, ¿no? Su postura, tal vez la expresión de su rostro, porque eso les puede a ellos decir, tal vez si la familia se nota como confundida o se nota como que realmente no está entendiendo lo que se le dice. eh, y es importante verificar durante la reunión que la otra parte realmente está entendiendo, está comprendiendo lo que se dice. Y como obviamente durante una reunión, cuando se usa un intérprete, la duración de la reunión va a ser más larga porque hay que darle tiempo, ¿no? Al intérprete a hacer la interpretación. Entonces, es importante, ¿no? Que una parte hable, el intérprete tenga el tiempo para interpretar y después a partir de ahí se dé la respuesta y no estar todos hablando al mismo o respondiendo al mismo tiempo, por lo cual generaría mucha confusión para el intérprete y tal vez se puedan perder partes de la conversación porque por ahí están hablando más de una persona al mismo tiempo. Esto es todo en cuanto a la presentación. Esperemos que eso les haya servido. Creo que conocer un poquito los estilos de respuesta a los conflictos nos puede servir. Primero, para tratar de identificar qué estilo usamos nosotros más comúnmente y ver si es un estilo que nos sirve realmente para trabajar con la escuela o tal vez no y necesitamos tal vez cambiarlo u utilizar una combinación de otros estilos. Y eso solamente no necesitan aprenderlo solamente para relacionarse con la escuela, sino también que sirve en todo ámbito de la vida donde haya personas que tengan que comunicarse para justamente poder resolver los conflictos. Y antes de terminar, queremos saber cuál es su opinión sobre la presentación, que nos dejen saber sus comentarios, si les gustó, si no, sugerencias. Tenemos un enlace aquí, el cual los va a llevar justamente a una especie de evaluación para que nos puedan ustedes realmente dejar saber qué les pareció esta presentación y cómo podemos mejorar estas capacitaciones. Así que muchísimas gracias.